El libro es muy interesante, además tiene algo que le mencionaba recién a Gonzalo Frasca, que no debe extrañar en él, ¿verdad? Porque él nos tiene acostumbrado a darnos sus propios pensamientos, sus propias reflexiones, y de una manera muy cortante, muy sincera, que a veces no entra dentro de ese espejo de los uruguayos que a veces somos políticamente correctos. Bueno, este libro realmente nos dice cosas muy interesantes de los uruguayos, pero también de experiencias personales. Es un libro de pensamientos y de experiencias. ¿Está bien, Gonzalo? Sí. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento de estar acá. Bueno. Y deseándole feliz cumpleaños al canal, que supe trabajar acá hace 30 años, de guionista en el Rato de Charoná, así que contento con los 60 años de... Fantástico. Lo tuyo es, digamos que, si se va a la presentación, al creador de videojuegos. Sí, Muchos de ellos videojuegos educativos. Últimamente Pero, sí. ahí está. Pero sin embargo, ahora te trasladás a la palabra escrita. ¿Cómo fue ese pase de la pantalla, de pensar para la pantalla, a tomarte en cuenta tú mismo, ir a tu pensamiento y pasarlo a la palabra? Bueno, en realidad, capaz que, o sea, la gente no me conoce por esa faceta, pero en realidad este es mi 11º libro. Pasa que en Uruguay solo he editado 2, uno para niños y este nuevo, Uruguay, las galletas danesas, pero tengo una serie también de libros infantiles que está publicada en Finlandia, en Noruega y en Francia, que se usa en escuelas también, bueno, con personajes de ficción. Y en realidad, siempre he escrito, es parte de mi trabajo. Muchas veces la gente cree que hacer videojuegos es trabajar en... Hay que guionarlos. Claro, hay que guionarlos y muchos, por ejemplo, yo trabajé muchos años para Cartoon Network y bueno, y gran parte del trabajo que hacía, además de inventar parte de los juegos, era el guión. Entonces tenía que conocer los personajes, armar las tensiones dramáticas, bueno, mirar muchos dibujitos animados. Y bueno, y en este caso fui recopilando. Este libro es una recopilación de textos, algunos ya han sido publicados en forma de columnas, por ejemplo en CNN, o en Radio El Espectador, que escribí un tiempo también ahí, y también hay muchos inéditos. Y en general son textos cortos, entonces se puede ir leyendo en desorden, digo, de una manera, a mí me gustan los textos cortos, me parece que si lográs emocionar en un par de páginas, entonces el trabajo está bien hecho. Y bueno, y realmente para mí, yo me considero diseñador y escribir y diseñar es lo mismo, o sea, para mí. O sea, uno tiene un objetivo que a veces no está muy claro cuál es, tiene un público y bueno, y va probando, va jugando hasta encontrar cómo llegar a plantar una idea o una emoción. Bien, ahora vamos a ir al libro, pero vamos un poquito contigo porque tu historia personal realmente es muy interesante. Sos un uruguayo peculiar. Trabajás en el Uruguay, pero no para los uruguayos realmente, sino que fundamentalmente trabajás para nivel internacional, a nivel internacional. Has vivido en el exterior. Sí. Has asesorado a ejecutivos de Hollywood, por ejemplo. Has estado en Japón. Sí, es decir, hay una cosa realmente muy variada. ¿Cómo se construye una carrera de esa magnitud? Bueno, en realidad... Creo que una cosa que me pasó, por ejemplo, siempre decía y lo decía sin orgullo, que conozco mucho menos capaz que Uruguay en aquel momento, ahora conozco más por suerte, que a Japón había ido 7 veces y cruzar el Río Negro un par de veces, ¿no? Y lo decía como algo que me faltaba. Lo que sucede es que desde joven, o sea, me fui a vivir afuera, a estudiar afuera, pude viajar mucho. Y como que siempre empecé, o sea, las cosas, lo mismo que con el libro, la gente dice, bueno, yo tengo 50 años, ¿no? O sea, y ahora sacás un libro. Bueno, empecé por hacer videojuegos, que era mucho más difícil capaz de publicar, que publicar un libro. Siempre lo desafiante siempre me gustó, o sea, soy un poco cabeza dura y complicado, siempre me gustó así complicarme. Lampelusa escribió El gato pardo, que es una obra notable, a los 70 años de edad. No lo digo que me sienta viejo. Su primer libro. Claro, pero capaz que, yo sé, mis colegas, por ejemplo, en investigación de videojuegos han publicado sus libros. Yo hice mis tesis y no las publiqué. Pero, y en realidad capaz que, bueno, tengo antecedentes familiares. Mi abuelo era profesor de literatura, mi tío también. Nací en una casa con una gigantesca biblioteca. Fue librería también mi casa en una época, entonces había libros a la venta. Bueno, es más, en la adolescencia fui mascota de una librería, iba todos los días.
era amigo de los que atendían y me quedaba ahí leyendo y me llevaba libros para casa. O sea, la literatura siempre fue algo que vivió en mí, siempre fui muy lector. Claro. Y, Pero además el mundo de la creación, el mundo del arte, tú naciste allí, hijo de un actor, Carlos Frasca, sí, hijo de una crítica de arte, Olga Larnodí. sí. Es decir, que ese tipo de cosas deben haber funcionado en ti. Bueno, en el libro justamente hay varios textos sobre Sí. mi infancia, relato, bueno, distintas anécdotas, y justamente, ¿no? Ahora con los 50 años del golpe de Estado, yo nací yo tenía 8 meses cuando el golpe. Entonces, muchos de los textos que están ahí están signados también por una infancia crecida en la dictadura, ¿no? Uno de los cuentos, de los relatos es una vez que quería ir a ver Indiana Jones con mi padre me quería llevar y me tuvo que disfrazar porque era no apta no sé cuánto. Y Sí, bueno, sí. Y eran muy severos en y eran ese muy severos en momento. aquel momento, esa cosa que los niños vayan a aprender algo en el cine, ¿no? Sí. Y lo mismo en el teatro tenían que mirar teatro escondido porque también había mucho control y censura, y los niños, imagínate las ideas peligrosísimas que les podía meter en la cabeza el teatro. Entonces, creo que sí, eso viví toda mi infancia rodeado de artistas y bueno, y eso uno va aprendiendo, ¿no? Y lo ve como un natural. Creo que tiene mucho que ver también con la parte de teatro y el juego, que me haya dedicado a los juegos. Cuando tu familia profesionalmente se dedica a jugar, ¿no? A jugar a ser otra persona, a disfrazarse, bueno. Entonces creo que todo eso lúdico, no solo en mí, en mi hermana, creo que también, bueno, ha sido una manera, bueno, Los marcó muy de aprender a especialmente. vivir, ¿sí? ¿Cómo fue tu experiencia en Hollywood? En Hollywood fue sorprendente porque en realidad yo empecé trabajando en Cartoon Network, yo fui a estudiar a Atlanta, hice una maestría en Atlanta y bueno, empecé a trabajar en la CNN, bueno, no tenía trabajo y los fines de semana podía trabajar ahí, después conseguí trabajar para Cartoon Network y de golpe, bueno, empecé a hacer videojuegos para dibujos animados y de golpe se corrió la bola entre los estudios de videojuegos que hacíamos buenos videojuegos y de a poco me fueron llamando. Y bueno, hay varios textos también en este libro que cuento algunas anécdotas de nada, por ejemplo, enseñarle a ejecutivos del estudio Warner Brothers que estábamos haciendo un proyecto, que ellos me decían, mira, Gonzalo, nunca hemos escuchado hablar de Uruguay, pero este era justo el Mundial de Sudáfrica. Y empezamos a ver que Uruguay va ganando y nosotros muchos de fútbol no sabemos, pero, y bueno, teníamos una reunión semanal y les enseñamos a decir soy celeste, ¿no? Y bueno, y la visión de una persona completamente ajena a nuestra realidad, cómo ellos reaccionan frente a nuestra idiosincrasia y a nuestra manera de ser con el deporte, ¿no? El libro tiene alguna visión ácida, pero también tiene una visión más esperanzadora del Uruguay, de lo que muchos uruguayos de alguna manera establecen. ¿De dónde nace esos dos extremos o esas dos circunstancias? Yo creo que, a ver, como decías, hay gente que me conoce por no tener pelos en la lengua y decir las cosas que pienso. Tu ¿no? blog, por ejemplo. Por ejemplo, el blog o en las redes. Ahora de las redes, igual después de la pandemia me di cuenta que mejor no gastar pólvora en chimangos, pero sí, en el fondo, más allá de que yo sé, cuando hay cosas que me parecen que están mal, cosas que, por ejemplo, la situación del agua que estemos esperando llover como política de Estado, es prehistórico, literalmente, ¿no? Nos falta pintar unas gotitas en una caverna y esperar que llueve, eso es un disparate. Bueno, pero es una crisis climática, ¿no? Bueno, pero- También se puede establecer y decir que ha habido un descuido. Crisis con climáticas, respecto- ya sabemos, o sea, Ciudad del Cabo en Sudáfrica, por ejemplo, es un caso ejemplo de a causa de cambio climático, de sequías y falta de agua potable. Hay muchos casos que están identificados. Yo no soy absoluto experto en el tema, pero tengo amigos que sí lo son y esto claramente es un papelón y creo que habla del Uruguay también de lo que es tener a la OCE, ¿no? Que siempre fue un lugar de acomodo de todos los partidos, ¿no? O sea, donde mandaban a la gente que no tenía mucho dónde ponerla. Pasa esto. Cuando te descuidas y mirás para el costado, empiezan a pasar este tipo de cosas. Entonces, como decía, yo no tengo problema en decir las cosas así, pero al mismo tiempo soy muy optimista porque, bueno, trabajo en educación y creo realmente, o sea, en que la gente puede aprender, en que todos podemos, en particular los niños, pero también los adultos, ¿no? O sea, más allá del contexto, obviamente con el apoyo, con los recursos que hacen falta, todos podemos superarnos si nos apoya gente que
que nos quiere, que nos da afecto y que nos da los medios para aprender. Y no se puede trabajar en educación si no sos optimista en el fondo. Entonces, creo que más allá de las cosas que... A ver, si critico cosas del Uruguay es porque el opuesto del amor no es el odio, es la indiferencia, ¿no? O sea, eso decía Borges. Por eso, y bueno, creo que es porque es algo que me importa. Hay muchas cosas sí que yo creo que tenemos muy buenas oportunidades. Es un país que yo me fui a vivir fuera, me volví a ir y volví. O sea, si bien viajo mucho, estoy acá, estoy por elección, ¿no? Realmente... ¿Qué te da el Uruguay? Que no te da, por ejemplo, no te han dado otros países en donde has estado viviendo. Y creo que son los afectos, la familia, eso es difícil obviamente de replicar en otros lados. Y esto, varios amigos, muchos de ellos artistas también dicen que como no hay mucho para ganar en el sentido de yo qué sé, en Argentina, bueno, ahora están en una crisis gigantesca, pero digo, que en tu carrera, bueno, puedes hacer mucha plata, hacerte famoso, no sé qué. En Uruguay, como el techo es medio bajo, entonces podés hacer lo que querés. Sí. Y nadie te rompe mucho los cataplines. La tranquilidad, claro, sí, está bien. Entonces creo que es un buen patio de recreo. A veces me saca canas verdes, pero creo que también permite... Una cosa que es maravillosa del Uruguay, por ejemplo, es que viene alguien del exterior de primer nivel, ¿no? X, de cualquier tema. Sí. Es muy fácil tener acceso a esas personas. Es más, digo, si viene, no sé, un especialista en tal cosa, y vos sabés que seguramente lo vayan a llevar a estos restaurantes o se esté quedando en tal hotel, digo, me ha pasado, ¿no? De acampar afuera o averiguar, che, tal persona, un escritor que quiere hablar con él, no sé cuánto, y terminás contactándolo. Eso en otros países es absolutamente imposible. O te los cruzás por la calle. Yo tengo mi estudio en Ciudad Vieja, la cantidad de gente notable que en el mundo sería imposible tener acceso. Acá es mucho más fácil. Entonces, y creo que la gente cuando viene a Uruguay también tiene esa cosa, bueno, de sentirse mucho más cómodo, mucho más, no van a tener 700 fans encima corriéndolos por las calles. Tiene muchas cosas buenas el Uruguay. No tiene agua, eso es un problema grave. O sea, tiene agua, no están en las canillas de la capital. Se te rompió el calefón. No, esto no por despecho, esto es simplemente por preocupación personal. Sí. Social en el sentido, un país que descuida un tema tan básico, puede cuidarse de sí mismo. O sea, en educación creo que también pasa lo mismo, pero esto es un ejemplo claro porque tiene sabor en la canilla. O sea, ¿podemos confiar en nosotros mismos? O sea, no tener más agua, agua potable, es una de las cosas básicas, o sea, realmente básicas. Caminando arriba en un mar de agua, ¿no? Claro, entonces que nos hayamos quedado dormidos como sociedad, más allá, digo, el gobierno tiene responsabilidad ahora porque es su mandato, pero como sociedad, ¿no? Estos son décadas y décadas de dejarse estar. Bueno, nada, es preocupante, no habla bien de nuestro futuro. Otras cosas hablan así, bien, pero esta no. A propósito de los videojuegos, ¿cuánto tiempo puede estar un niño jugando esa es la pregunta en la computadora? Esa es la buena pregunta, porque todos los padres me hacen la misma y a todos les digo, bueno, depende. A ver, siempre digo, ¿vos le darías a tu hijo o tu hija de desayuno, almuerzo, merienda y cena chocolate? No. Bueno, entonces hay que tener una dieta balanceada. Yo puedo decir lo que hice en mi familia, es muy difícil, ¿no? Pero hasta los 4 años no usar videojuegos. Muchísimos padres le dan el celular, incluso a partir de los 6 meses, una cosa que realmente es mala, pero es muy fácil juzgar también. Y al fin y al cabo hay un tema económico. O sea, muchos padres no tienen más remedio porque tienen 3 trabajos, están corriendo de un lado para el otro, entonces se sienten culpables porque enchufan a los gurises con un videojuego, pero es que realmente no tienen el tiempo o la salud. Ahora, ¿en qué repercute en el chico? Y lo que pasa sobre todo los primeros años de formación, o sea, que es donde realmente puede ser muy grave estar realmente todo el tiempo con pantallas. Acordate lo del Quijote, lo que le pasó al Quijote. Bueno, eso es un miedo, pero los primeros años de desarrollo, el gran problema es que los niños necesitan desarrollar justamente todo lo que es la parte física, empezar con la parte social, mancharse las manos, dibujar, correr, saltar, cantar. Y si eso no se hace porque está o mirando tele todo el tiempo o con la pantalla del celular o la tablet, eso realmente después sí puede generar problemas, ¿no? de desarrollo que pueden llegar a ser graves. Entonces es muy difícil mantener en este mundo a los niños alejados, sobre todo en los primeros 4 años,
pero realmente, o sea, yo creo que es importante. Después, a medida que son más grandes, dieta balanceada y tratar de, si ven que, bueno, que no pueden, o sea, los padres tratar de, bueno, hablar con los hijos y decir, bueno, a ver, contame, enséñame, pero darle tiempo de verdad. Decir, vamos, yo te voy a dar una hora completa o más de mi tiempo para que vos me enseñes, me hables y tener un diálogo crítico, pero crítico no de esto está bien, está mal, sino dejar que esa pasión que tienen los gurises, construir algo a nivel familiar con eso. Las familias que discuten críticamente, sea sobre fútbol, sea sobre videojuegos, o sea, repercute muchísimo, por ejemplo, la escolaridad de los chiquillos. Claro. La gente que ve que los padres argumentan, que son escuchados, bueno, todo eso, a la hora después de vos tener, por ejemplo, que escribir y que contar cosas y que argumentar, tiene un impacto grande. Uruguay y las galletitas danesas. Yo no les voy a revelar qué es eso de las galletitas danesas. Es un misterio. Lo dejamos como algo misterioso aquí en el programa. Pero vamos a algunos capítulos que realmente me llegaron en profundidad, independientemente de cosas que tienen que ver con tu vida personal, con tu historia personal, que hay como una especie de confesional tuya, ¿verdad? Sí, bueno, expresada. Sí, puede ser. Hay cosas, cuentos, sí, no sé si íntimas, pero sí muy personales. La otra vez me preguntaron, me quedé y no te preocupa exponerte. Y eso justamente una cosa, o sea, quien expone se expone. O sea, si uno quiere llegar al otro, Sí. no puede andar con vueltas, ¿no? Tiene que No, está venir y claro. decir cómo son las cosas, ¿no? Vamos a algunos capítulos que recuerdo Dale. en estos momentos. Hiroshima. Hiroshima. El texto sobre Hiroshima, yo antes iba mucho a Japón, justamente por temas de videojuegos. Fui solo a la ciudad de Hiroshima, fui al Museo de la Bomba y realmente fue muy removedor, o sea, muy removedor. Sobre todo porque capaz que ahora la gente joven es difícil de conectar, pero la infancia nuestra en Guerra Fría, el equivalente al cambio climático, por ejemplo, nosotros de niños teníamos miedo que empezaran a llevar bombas atómicas. Sí, O sea, sí. Era algo, más allá de que teníamos fascistas muy de verdad, sin bombas atómicas, pero con otras armas letales no masivas, pero sí muy efectivas en el gobierno, teníamos también ese miedo de que se iba a acabar el mundo. Y ir y ver realmente la masacre de 200.000 personas, ¿no? Y eso es interesante también, hay muchos textos que tienen que ver también con las consecuencias, por ejemplo, del totalitarismo o de la guerra. La bomba atómica sigue matando gente, ¿no? Por mutaciones, por enfermedades. Exactamente. Y ahora con los archivos estamos viendo también cómo uno empieza a descubrir que, me espiaban en el liceo. 15 años después de que habíamos vuelto a la democracia, me seguían espiando. O sea, a una persona, a un adolescente, no a sus padres, que para bien o para mal de la generación. Entonces ese tipo de cosas, una vez que se le abre la puerta al totalitarismo, las heridas siguen por generaciones y por eso hay que realmente, o sea, yo creo que estos 50 años me gustaría señales más fuertes a nivel social nuestra, de decir, esto no puede pasar nunca más, no puede pasar nunca más y no puede ser tolerable ningún tipo de dictadura. Sin embargo, estamos en tiempos donde se habla de una posible agresión nuclear, ¿no? Bueno, siempre, obviamente, las bombas atómicas no desaparecieron, pero, Claro. Pero bueno, no es el miedo a aquel. Y bueno, ese texto lo escribí desde la emoción, o sea, un poco desgarradora y después justo... Muy logrado, muchas gracias. Muy logrado. Otro muy logrado y que me dio una sensación, además de alegría, de verlo reflejado en el libro, fue el de Walter Reino. Sí, Contalo un poquito. Bueno, el libro tiene varias necrológicas. A mí me pasa, muchos de estos textos fueron escritos en otro momento. Caliente, o sea, con la emoción de alguien fallecido, ¿no? Y en este caso, Walter lo conozco literalmente desde muy, muy, muy niño. Era compañero de trabajo de mi papá en el Por teatro supuesto. secular. Y cuando se murió, para mí además era como una institución, él, ¿no? Digo, o sea, cultural del Uruguay, de la resistencia a la dictadura, insisto, una especie de, o sea, para mí todos los actores con los que me crié, por más que eran muchísimo más grandes, yo los veía como decía, gente que jugaba, entonces lo veía como pares, ¿no? Gente que se animaba a ser otra persona. Era un juego. Claro. No deja de serlo, ¿eh? Claro, o sea, entonces, y el texto ese, tratar de dar una semblanza de él,
en pocas palabras, bueno, desde mi memoria y sobre todo afectiva de la infancia, ¿no? Seguramente quienes conocieron a Walter Reino, quienes lo vieron ahí en el escenario del Teatro Circular, se van a sentir realmente interesados y removidos. Fidel Castro. Hay un texto sobre Fidel Castro, a quien no le tengo tanto cariño, voy a decir la verdad, si bien obviamente es una figura indiscutible del siglo XX, tengo una relación bastante particular. Muchos de estos textos, además, extrañamente, lo que tiene Internet, el de Fidel Castro no fue publicado en Cuba, pero un medio cubano le gustaron mucho mis textos y empecé a publicar con ellos y me hice un público en Cuba, lo cual nunca me esperé. Este de Fidel Castro es una comparación con un marido golpeador, ¿no? O sea, esa imagen de Fidel Castro que no se puede negar, ¿no? O sea, de la alfabetización, no voy a decir el desarrollo de Cuba, pero sí el desarrollo de muchas cosas de políticas sociales y de salud en Cuba altamente positivas que tuvo la Revolución Cubana. Pasaron, ¿no? Y al mismo tiempo, la tortura, la detención, los campos de concentraciones para homosexuales, los fusilamientos, todo con la excusa de la Guerra Fría, que no es una mala excusa a tener, pero no se justifica de ninguna manera. Y lo interesante es cuando salió ese texto en las redes, ¿no? Mucha gente a nivel local decía, pero ¿qué esto de comparar, o sea, a Fidel Castro con un marido golpeador, ¿qué tiene que ver, no? Muy por bajito, muchos cubanos me dijeron, mira, el texto ese anduvo corriendo por acá y la verdad que nos parece que la descripción es tal cual. Eso para mí, por ejemplo, viviendo a gran distancia, sin ser parte de una cultura, poder llegarle a gente, y más, insisto, o sea, sea la dictadura que sea, del color que sea, o sea, yo tengo familiares presos políticos, vivir en un lugar donde no podés, tengo colegas periodistas, por ejemplo, cubanos, que empezaron la primera vez que en su vida pudieron escribir una redacción con tema libre fue a los 22 años. Sí, sí. O sea, hablamos de libertad. Pero bueno, o sea, no quiero centrarme en Cuba porque pero sea la dictadura que sea, es un capítulo China, interesante del libro, ¿eh? Es un capítulo interesante del libro. Me parece que es importante también porque en América Latina se tiende a romantizar algunos personajes que han tenido cosas buenas. Bueno, sí, todo el mundo tiene cosas buenas, pero hay gente que cruzó límites que no son aceptables de ninguna manera, ¿no? ¿De aquí en más qué? ¿Qué te propones? Has logrado muchísimas cosas. Ahora estoy trabajando en un proyecto desde hace 3 años de microelecciones. Ahora estoy yendo a Estados Unidos a presentarlo en una feria. Y nada, es un proyecto súper ambicioso para enseñar de una manera un poco distinta, que estoy obsesionado con eso. Estoy trabajando con un equipo noruego excepcional. Tengo eso y a nivel literario ya tengo el borrador de una novela escrito y tengo otra en cabeza, así que si les gusta leer, van a seguir viniendo libros. ¿Trabajas mucho? Bueno, no, o sea, me tomo tiempo, pero una de las cosas que aprendí, y aprendí de gente que realmente, o sea, sabe, es ahora puedo trabajar de manera que, bueno, que a veces puedo pasar, no sé, 3 horas caminando, pensando en algo, y funciona. O sea, eso de estar con las 8 horas arriba, ya soy más veterano, o sea, en realidad no trabajo desde acá a distancia, no tengo a alguien encima controlándome. Eso es muy especial. Pero el tipo de trabajo o sea, yo lo que estoy haciendo ahora es inventando herramientas nuevas para aprender. Y eso necesita mucho diálogo con gente, sí. Pero al mismo tiempo también necesita... La invención no es algo que te sientes en un escritorio y suceda. Entonces, a lo que voy es, en general, no me estreso mucho. A veces sí, pero en general no me estreso. Tengo un trabajo que adoro. O sea, realmente... Sí, que no me escuche mi jefe, pero si no me pagaran lo haría gratis o pagaría. Gonzalo, seguramente de esas cosas habrá tiempo para hablar. Seguro. Por ahora les recordamos Uruguay y las galletitas danesas, el título de este libro de reciente aparición aquí en Uruguay. ¿Va a tener reedición tal vez en otro país? Tal vez en Chile. Por ahora está disponible en Uruguay en librerías y después para gente del exterior que tiene muchos textos sobre vivir afuera y me han preguntado, se consigue en Amazon Kindle como libro electrónico, sí, como ebook, así que bueno, eso también se puede adquirir de esa manera. Un tipo auténtico estuvo con nosotros, Gonzalo Frasca. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Señores, ustedes vieron todo lo que ocurrió, lo decíamos en el comienzo de nuestro programa, alrededor del águila nazi,
en un país donde no hay reliquias históricas o con pocas reliquias históricas como es el Uruguay. Provocó, digamos que una gran polémica, como lo comentábamos. Bueno, Diego del Grossi, que además de ser humorista es realmente un profesor de historia especializado o atraído fundamentalmente por la Segunda Guerra Mundial, va a estar con nosotros aquí en Periodistas. Y finalmente, en el cierre de nuestro programa, el ministro de Defensa, el doctor Javier García, sobre muchos temas de actualidad. El pasado reciente se ha instalado especialmente y en forma muy intensa en los últimos días. De eso vamos a estar hablando. Seguimos en Periodistas.